Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero esté muy bien. Nos encontramos en este estudio, Carta a los Hebreos, y habíamos terminado el capítulo 5. Qué tremendo fue ese desafío de cerrar ese capítulo. Y recordemos un poquito antes de iniciar lo que viene. En el verso 13 del capítulo 5 dice: pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. Bueno, habíamos hablado de esta etapa en la cual no avanzaban estos creyentes, que recordemos que ellos son hebreos, que vienen de la cultura, que vienen de la religión judía, que vienen del antiguo pacto, y que se les presenta el evangelio de Jesucristo. Y acá el escritor le exhorta a ellos, le dice que los que son niños, los que se alimentan de leche, son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. Y este verso es muy importante, por lo menos para mí, es lo que el Señor usó para poder comprender el capítulo siguiente. El decir que son inexpertos en la palabra de justicia es que aún no comprenden, aún no toman con seriedad lo que se les ha soltado en la predicación del Evangelio, porque la palabra de justicia es recibir la justicia de Dios a través del Cristo, a través del Mesías que tanto anhelaban, que tanto esperaban, el Redentor de su alma. Entender que la palabra de justicia es el Evangelio mismo, en donde entendemos que todos somos pecadores, que nadie es mejor que otro, o nadie está más cerca de la salvación, sino que todos somos pecadores y todos necesitamos esta salvación, así como lo explica el apóstol Pablo en la carta de Romanos, los primeros capítulos, que no importa si tú vienes, si eres gentil o si eres judío, si tienes una moral alta, si no tienes a Cristo, tú necesitas la salvación. Nadie puede ser salvo por sí mismo, ni por obra. La salvación la provee Cristo. Y por eso Cristo se hace hombre, siendo Dios, y Él lleva todas las cargas, todos los pecados en la cruz del Calvario. Y toda la justicia de Cristo viene a aquellos que creen en Él, y todos los pecados de los nuevos creyentes se transfieren a Cristo en esa cruz. Esa es la palabra de justicia. Ese es el Evangelio mismo. Entonces dice que todavía están tomando leche, todavía están ahí como que no se les puede hablar la palabra justicia, que no se les revela el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, que todavía están ahí sabiendo que Cristo es el Salvador, pero aún no comprenden la palabra justicia, el Evangelio mismo. Y ahora, con este verso salto acá a comenzar el capítulo 1 del capítulo 6, verso 1, dice: por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. No volvamos a cuestiones básicas tales como el arrepentimiento de las acciones que nos lleva a la muerte, o la fe en Dios, o las enseñanzas acerca del bautismo, o la imposición de manos, o la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Si bien todas estas enseñanzas elementales que son básicas, y que dice aquí, por lo tanto dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. O sea, por favor, es como diciendo, miren, cómo me gustaría que ya comprendieran la palabra de justicia. Quisiera que ya pasemos esta etapa de los fundamentos básicos, como el arrepentimiento de pecado, como el bautismo, como la fe en Dios, como la resurrección de los muertos, como el juicio eterno. Todas estas cosas quisiera que las puedan ver a través de su Salvador. Como quisiera que ya pasáramos, que ya comprendieran, que ya se empaparan, que ya se les sea
que ya vivan los fundamentos básicos de Cristo, de su Redentor. ¿Para qué? Para que conozcan a su Redentor. Para que conozcan a su Redentor. Él no está diciendo, esto es muy básico. Ustedes que ya pasaron por esto, entonces ya no es necesario volver a enseñárselo, porque esto es muy básico. No está diciendo eso. Está diciendo, estos son principios fundamentales, de los cuales me gustaría que ustedes puedan vivirlo, comprenderlo, porque fíjense bien que el arrepentimiento de los pecados es algo que se entendía también en el Antiguo Pacto. El bautismo, como el bautismo de Juan Bautista, es un bautismo conocido en el Antiguo Pacto. Y de igual manera, todas las otras enseñanzas, como la imposición de las manos. Recuerden que se transferían los pecados al animalito, ¿cierto? La imposición de manos era algo conocido para aquellos que venían del Antiguo Pacto. La resurrección de los muertos también es algo que menciona Job 19:26. Dice, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. O Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Por lo tanto, la resurrección, si bien no aparece en muchas partes del Antiguo Pacto, pero se habla en el Antiguo Pacto, son conocimientos de aquellos que vienen del Antiguo Pacto. El juicio eterno también. Entonces, estas cosas que para ellos eran conocidas, ¿cierto? Ahora viene, pero en el nuevo pacto, a través de Cristo, la resurrección de los muertos, el bautismo, este bautismo a través de Cristo, que uno muere con Cristo, ¿cierto? Es crucificado con Él, muere con Él y es sepultado en Él, pero resucitamos juntamente con Él. Y que somos injertados en su cuerpo. Este es el bautismo en el nuevo pacto y el arrepentimiento de nuestros pecados, ¿cierto? Ante la predicación del Evangelio, arrepentirnos de nuestra manera de vivir y entregar nuestra voluntad a nuestro Salvador. Todas estas cosas son las que le dicen, ¿cómo me gustaría ya que vivieran, que dejaran de tomar la leche, ¿cierto? Porque no son capaces de comer un alimento más sólido. Y miren, vuelvo a leer el verso 13 del capítulo 5. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos de la palabra de justicia, porque son como niños. Entonces, aún no conocen la palabra de justicia, aún no viven la palabra de justicia, aún no ven a Cristo como su sacerdote, aún no lo ven a Él como el sumo sacerdote, que Él es el que envía a predicar el Evangelio, a enseñar las Escrituras a través del entendimiento del nuevo pacto. Eso es lo que le está diciendo. No es que le diga, esto es muy básico, esto de las enseñanzas elementales acerca de Cristo, esto es muy básico, esto es algo menor. No es eso, sino que vivan la palabra de justicia, reconozcan que Cristo vino a traer la salvación y Él es el nuevo pacto. Y todo lo que vivimos, el envío, ¿cierto? La imposición de las manos, como lo hacía el apóstol Pablo, ¿cierto? Como él mismo la recibió a través de Ananías, ¿cierto? Y él aparta, ¿cierto? A algunos con la imposición de manos, transfiriendo dones, el don del Espíritu Santo. Todo esto a través del nuevo pacto, a través del Salvador, a través del Mesías. ¿Se dan cuenta? Que esto es vivir el Evangelio, vivir la palabra de justicia, enseñar la palabra de justicia. Y en el verso 3 dice, todo esto lo haremos si Dios nos lo permite. O sea, está diciendo, todas estas cosas que les quiero enseñar, que son tan importantes, yo le estoy exhortando, le estoy advirtiendo,
que se les revele Cristo, les hablo una y otra vez para que vivan el Evangelio de Jesucristo, reconozcan a Cristo como su Salvador, porque los veo que están ahí aún mirando el judaísmo, aún mirando el antiguo pacto. Eran momentos difíciles también cuando se estaba escribiendo la carta en este tiempo, momentos de persecución. Había pasado ya una década en que Cristo ya había ascendido al cielo y ellos comprendían que Cristo venía pronto y pasaban los años y no se veía eso. Entonces eran tiempos difíciles. Por lo tanto, era necesario exhortarlo, era necesario, así como en la carta a los Gálatas, que les decía que si han comenzado en el Espíritu, no terminemos en la carne, ¿cierto? Era necesario exhortarlo para que crezcan, para que avancen, para que se les revele Cristo, para que vivan en el nuevo pacto, y que esto que era muy seductor, volver atrás o quedarse pegado estas mismas palabras, estos mismos conceptos, ¿cierto? Arrepentimiento de pecado, ¿cierto? La fe en Dios, el bautismo, la imposición de manos, que eran términos para ellos conocidos en el antiguo pacto, pero ahora era necesario que empezaran a beber la palabra de justicia y la pudieran vivir en su Salvador, en su Redentor, en su sumo sacerdote, en el nuevo pacto. Eso, hermano, lo dejamos hasta aquí. No es sencillo este texto, pero le pido al Señor que me ayude a que podamos desmenuzar estas escrituras, que sobre todo este capítulo 6, que es tan polémico. Si Dios lo permite, si Él así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you, shalom, Dios abençoe, y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranatha, hermano.